En el anterior capítulo de Tensei Sitara Kendesita, escuchamos el POV del maestro de gremio, y ahora sabemos que era buena gente y hacía todo tipo de seguimientos por el bien del país. Continuamos con... Capítulo 4. No juzgues un libro por su portada. Habían pasado unos días desde nuestra incursión en la mazmorra. Fran y yo estábamos en las afueras de la ciudad para ver qué podía hacer usando la habilidad de espada elemental. Para ser una habilidad que utilicé por desesperación para salvar a Fran, parecía mucho más versátil de lo que pensábamos en un principio, y estábamos en plena exploración de sus funciones. Empecemos con el elemento de llama. Bien. Este era el que había utilizado en el nido de arañas. Cubría mi hoja en llamas. Era capaz no solo de dejar heridas de quemadura en el exterior, sino también de quemar a un enemigo desde el interior. ¿Está demasiado caliente? Estoy bien. Ah, wow. Fran parecía estar tranquila a pesar de blandir una espada al rojo vivo. Ella tampoco se estaba limitando a soportarlo. Sin embargo, Jet parecía estar sudando. Supongo que el calor no afectaba al usuario principal. Ahora, ¿qué pasaría si utilizara la habilidad de mago para sobrecargarlo de maná? Con ese pensamiento, cargué una pequeña cantidad de maná en la hoja elemental. ¿Qué tal ahora? Caliente. Jet gimió de acuerdo mientras daba un paso atrás. Fran hizo una mueca por la hoja sobrecalentada. Se le formaron gotas de sudor en la frente. No sería capaz de manejarme correctamente en este estado. Supongo que solo podría usar esta forma con la catapulta. ¡Qué pena! Probemos con los otros elementos básicos. El agua y la tierra eran regulares. Ambas aumentaban el poder de ataque, pero lo hacían más en términos de daño por impacto. Eran más adecuadas para las armas contundentes. Sin embargo, el elemento viento resultó ser excelente. Aumentó enormemente el filo de mi espada. No era tan vistoso ni destructivo como el fuego, pero era un potenciador de ataque directo. ¿Y qué hay de la oscuridad? ¿Cómo iba a funcionar? Lo intentaré. La oscuridad envolvió mi hoja. Era genial. Podía sentir que mi filo aumentaba, pero no podía decir si tenía algún otro efecto en particular. Jet, ¿sabes algo sobre esto? Bob. Jet era el más versado en magia oscura que nosotros, así que esperábamos que pudiera darnos una pista, pero parecía que él tampoco lo sabía. Jet me olfateó y luego dejó escapar un gemido. ¿Qué estás haciendo, pequeño? Jet. En medio de mi pánico, miré su estado para asegurarme de que estaba bien. Su cuenta de reserva de maná había bajado. No era mucho, pero sí lo suficiente como para ser significativo después de varios golpes. Aro. ¿Estás bien? Arf. No habríamos sido capaces de averiguar el efecto de hoja oscura sin el sacrificio a ciegas de Jet. Sigamos adelante. Probemos con trueno. Aquí vamos. La electricidad crujió por mi hoja. Fran cortó un árbol cercano para ver qué hacía. Con una chispa, las corrientes de electricidad recorrieron el tronco del árbol y cocinaron sus entrañas. Una fina capa de humo surgió del corte. Esto iba a resultar definitivamente útil. Una dosis ligera de electricidad actuaría como una pistola eléctrica. Una dosis fuerte sería capaz de freír al enemigo de adentro hacia afuera. La electricidad también era difícil de contrarrestar. Esto sería útil contra cualquier monstruo orgánico. La hoja de trueno es la mejor. ¿Te gusta, Fran? Sí. Hace chispas y es genial. Bob. Fran apuntó mi hoja electrificada hacia el cielo. La electricidad estática que desprendí hizo que el pelaje de Jet se erizara. Parecía un puercoespín, y ambos parecían divertirse con este elemento. Pasé a los elementos especiales, curación y apoyo. Sin embargo, ninguno de ellos parecía activar hoja elemental. La habilidad parecía estar limitada solo a los elementos básicos, luz y oscuridad, y a los elementos combinados. Bien. Vamos a probar tu nueva habilidad de clase. De acuerdo. Concentración de maná. Concentración de maná fue la nueva habilidad que Fran adquirió cuando fue promovida a Mago de la Hoja. No estaba incluida en nuestra lista de habilidades compartidas.
Ella estaba sola en esto. Concentración de maná. Aumenta la fuerza de las artes de armas y mágicas a costa de aumentar el coste de maná. Era similar a la habilidad de mago, es una sobrecarga, a juzgar por la descripción. Ten cuidado. Lo haré. Fran disparó una flecha de fuego ordinaria para empezar, soltando una ráfaga de 5 rayos llameantes. Este era el hechizo al que estaba más acostumbrada, así que sería una buena base de comparación. Y ahora, la versión usando concentración de maná. Flecha de fuego. ¡Fom! ¡Wow! Eso fue genial. Los rayos eran mucho más grandes y numerosos. Los disparó a un árbol cercano, y quemaron su grueso tronco, dejando un agujero considerable. Cada rayo era mucho más fuerte que la flecha de fuego tradicional, también. ¿Puedes ser más precisa con ello? Lo intentaré. Experimentamos y nos dimos cuenta de que íbamos a sacarle mucho provecho a concentración de maná. Fran podía manipular su flujo de maná para disparar un solo rayo con mucha más fuerza, o disparar 20 rayos sin que disminuyera su poder de ataque. Sin embargo, consumía el triple de su reserva de maná normal, lo que no iba a ser un problema, ya que Fran podía recurrir a mi reserva de maná. Para mi gran alivio, concentración de maná no parecía hacer daño a Fran. No fue como cuando me sobrecargué de maná usando la habilidad mago. Mi poder de ataque se elevó hasta el punto de empezar a dañarme a mí mismo. La concentración de maná de Fran no era tan fuerte como la habilidad de mago, pero permitía una precisión mucho mayor con su producción de maná. No esperaba menos de la habilidad de clase de una clase avanzada. Lo que me recuerda que hay algo de lo que quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? He estado pensando en nuestra última incursión en la mazmorra. Nuestra incursión anterior me hizo comprender que necesitábamos algo más que el poder de ataque en bruto para superar una mazmorra. Necesitábamos habilidades de exploración, de detección y toda una serie de hechizos versátiles. Había algunas habilidades que quería subir de nivel ahora. Pienso lo mismo. Hemos estado aumentando las habilidades relacionadas con el combate, como las habilidades mágicas y el dominio de la espada, pero ¿qué te parece subir de nivel una habilidad diferente? Adelante. A diferencia de la lucha en un campo abierto, en una mazmorra no había mucho espacio para maniobrar. Necesitaríamos una gran variedad de habilidades para sobrevivir. Con eso en mente, decidí gastar mis puntos de evolución en estas habilidades. Encantamiento rápido 1, sentido del peligro 1, sentido de presencia 2, parpadeo 1, resistencia al estado anormal 3, barrera de maná 1, detección de trampas 1. Elegí sentido del peligro, sentido de presencia y detección de trampas para evitar cualquier encuentro innecesario con monstruos y trampas. Encantamiento rápido nos permitiría lanzar nuestros hechizos más rápidamente. Parpadeo, resistencia al estado anormal y barrera de maná eran ideales para sobrevivir y salir de una situación complicada. Me quedaban 41 puntos de evolución. Podía maximizar una de mis nuevas habilidades o repartir los puntos entre 3 de ellas. Me inclinaba por una de las habilidades de detección. Dado que a partir de ahora haríamos más recorridos por las mazmorras, la habilidad detección de trampas era la que tenía más sentido. ¿Qué piensas, Fran? Tras discutirlo con Fran, decidimos subir sentido de presencia, detección de trampas, encantamiento rápido y parpadeo al nivel 5. Subimos la resistencia al estado anormal al nivel 6. Algunos puntos por si acaso, pero acabamos gastándolos todos. Solíamos ser tacaños con el gasto de nuestros puntos de evolución, guardábamos P por si aparecía una nueva y brillante habilidad. Esta vez, decidimos gastar todos nuestros P en lo necesario. Ahora podríamos atravesar las mazmorras con más seguridad. Aunque, eso hizo que nuestra cuenta de P bajara a 5. Ahora no tendremos que preocuparnos tanto cuando vayamos a las incursiones. Sí. Bob. Pero no hay que ser descuidados. Por supuesto. Carf. Eran tan confiables. Todo lo que necesitábamos hacer era ir a la tienda de Garrus para recoger la armadura de Fran, y estaríamos listos para ir a Ulmut. Habían pasado unos días desde nuestra noche en el bar, y ahora estábamos en la herrería de Garrus. ¿Está lista la armadura? Sí, está lista para Dios, esa cosa es enorme.
Había pasado un mes desde que llegamos a Alesa. Hoy era nuestra reunión. La presencia de Jet sorprendió al viejo Garrus. El lobo feroz estaba en su forma más pequeña, pero seguía siendo gigantesco comparado con el enano. Graf, ¿es tu familiar? Sí. Se llama Jet. Dejando de lado al perro peludo, ¿cómo está la armadura? Gajajaja, es perfecta. Mi mejor trabajo, si se me permite decirlo. Ahora tú eres quien está exagerando. Le dimos a Garrus materiales de rango C y D con los cuales trabajar. No eran materiales que se pudieran subestimar, pero un hechicero mágico del calibre de Garrus debería estar acostumbrado a manejar materiales de mayor rango. Oye, este no es un trabajo en el que puedes hacer simplemente lo más duro que se te ocurra y llamarlo bueno. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Tienes que poner tu alma en ello. Y yo pongo mi corazón y mi alma en cada pieza de equipo que hago. Pero de vez en cuando, hay una pieza que llega a mi yunque que es simplemente agradable de trabajar. Sus palabras eran difíciles de entender, pero comprendí su punto de vista. Eran los pensamientos de un artesano experto. El equipo de la pequeña dama es una de esas piezas. He puesto mi corazón, mi alma y mi originalidad para crear la suya. Parece que podemos esperar mucho de ello. Si Garrus presumía tanto, seguro que tendríamos una armadura espectacular. No podía esperar a verla. Maldita sea, sí. Demonios, hasta Dios aprueba esta armadura. Dios. ¿Qué se supone que significa eso? Nos miramos confundidos mientras Garrus se retiró a la parte trasera de su tienda para traer el equipo de Fran. Míralo tú mismo. Volvió cargando un enorme baúl. Sacó cada pieza del equipo y la puso sobre la mesa con confianza. No necesitaba identificarlos para saber que estaban cargados de magia. Aquí está tu nuevo equipo, pequeña dama. Nombre, armadura de gato negro. Defensa, 100, durabilidad, 600/600. Habilidades, sueño profundo, desodorante, limpieza, aumento de resistencia al estado mental anormal, media. Nombre, guantes de gato negro. Defensa, 70, durabilidad, 600/600. Habilidades, aumento de la resistencia física, media, aumento de la fuerza, media. Nombre, botas de gato negro. Defensa, 65, durabilidad, 600/600. Habilidades, saltar, aumento de agilidad, media. Nombre, pendientes de gato negro. Defensa, 15, durabilidad, 600/600. Habilidades, resistencia al veneno, resistencia sónica, resistencia elemental. Nombre, capa de gato negro. Defensa, 85, durabilidad, 600/600. Habilidades, resistencia al frío, resistencia al calor, autorreparación. Nombre, cinturón de gato negro. Defensa, 15, durabilidad, 600/600. Habilidades, resistencia mágica, baja, resistencia al estado anormal, baja, bolsa de objetos, pequeña. Wow. Eran mucho más fuertes que la armadura que Fran llevaba actualmente, y que nos había costado 150.000G. Los niveles de defensa estaban muy por encima, y las habilidades eran espléndidas. ¿Y todo eso siendo más ligero que su equipo actual? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Y qué quería decir Garrus con que la armadura estaba aprobada por Dios? Les presento mi mejor obra, el conjunto de armadura del gato negro. Buen nombre. Suena lindo viniendo de ti, viejo. Bof. A Fran le había gustado el nombre del conjunto del gato negro, pero que el viejo Garrus lo nombrara así era un poco sorprendente. PFFT. Cállate. No elegí el nombre yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién lo hizo? Como dije, Dios lo hizo. ¿Aró? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso bajó el nombre de los cielos? ¿No lo sabes? Esto es lo que llamamos objetos nombrados. Los objetos nombrados eran objetos especiales que los dioses habían considerado oportuno nombrar.
Cuando un herrero forjaba una pieza de equipo con todo su corazón y su alma, un dios podía considerar oportuno hacer llover sus bendiciones sobre ella. En los laberintos también se pueden encontrar objetos legendarios con nombre. Eran objetos que llevaban la protección divina de los dioses. Su fuerza se podía deducir fácilmente. Que tu trabajo sea aprobado por los dioses es el mayor honor que puede alcanzar un herrero. Les agradezco que me den esa oportunidad. Todos los involucrados en esta producción estaban tan felices que se emocionaron hasta las lágrimas. Esa era nuestra frase. Todos debieron poner su corazón y su alma en la elaboración de este conjunto si los dioses lo aprobaron. Deberíamos darles las gracias por haber elaborado un equipo tan fuerte. Gajaja. Los dioses reforzaron el resistente material compuesto con bendiciones divinas. Este conjunto puede competir con el equipo hecho con materiales de rango B. ¡Wow! Y además son bendiciones poderosas. Espera, pensé que las habilidades de resistencia eran las bendiciones. Póntelo y compruébalo tú misma. De acuerdo. Tomamos prestada la habitación de atrás para que Fran pudiera ponerse su armadura de gato negro. ¿Necesita ayuda para ponerse la armadura? Bueno, tenía problemas para ponerse su pijama, así que por supuesto la ayudé. Después de todo, yo era su tutor designado, y no es que tuviera ninguna capacidad de lujuria desde que me convertí en espada. No se podía evitar. Ténganme un poco de paciencia. Utilicé telequinesis para ayudar a Fran con sus piezas de armadura. 15 minutos después, Fran se había puesto por completo su conjunto de gato negro. El color base de la armadura era negro con detalles verdes y blancos. Le quedaba bien. La pieza principal del conjunto, la armadura del gato negro, tenía un bonito aspecto infantil. Venía con una falda que tenía un agujero para que saliera su cola. La parte superior parecía un cruce entre una camisa con cuello grande y un corpiño. Las joyas decoraban el cierre de su pecho, lo que aumentaba el aspecto femenino de la armadura. El vientre quedaba al descubierto, pero aún así le quedaba adorable. Llevaba guantes sin dedos y botas que le llegaban hasta las pantorrillas. Su cinturón parecía una pistolera y parecía tener espacio para ocultar una daga. También venía con una bolsa de objetos pequeña, lo que significaba que podía guardar hasta 5 pociones de emergencia en ella. Su pendiente de plata parecía una placa de identificación de animales por sí mismo, pero en Fran, parecía elegante. Su capa, que le cubría todo el cuerpo, parecía más una gabardina que un manto completo. Era ligera y flexible, y no le impedía moverse. No usé mucho metal para hacer eso. Déjame decirte que reforzar la tela y el cuero no es poca cosa. Tomé el cuero del tirano dientes de sable, la piel de la serpiente dopel y el caparazón de la tortuga explosiva, y los endurecí en una sustancia especial. Luego lo reforcé aún más aplicando los fluidos del señor Slime de la gula por todo el conjunto. Es una obra maestra de material compuesto. Tal y como lo has explicado, suena increíble. Tuvimos una serie de fracasos en el camino, pero valió la pena. Conseguimos hacer un fino tejido de materiales compuestos, mucho más fuerte que cualquier metal antiguo. Y también más ligero. La ligereza era un aspecto importante de la armadura, ya que Fran dependía de su agilidad en el combate. Esta era realmente la mejor armadura que podía conseguir. Utilicé identificación en ella de nuevo y noté algo nuevo. ¿Bendición del gato negro? ¿Lo has visto? Es la bendición divina de la que hablaba antes. Aumenta todas las estadísticas de su usuario en 10. También otorga protección contra la muerte instantánea. Sin embargo, solo los hombres bestia de la tribu del gato negro pueden usarla. ¿También se obtiene una bonificación del conjunto solo por llevarlo? Eso fue increíble. Un +1 0, directo a todas las estadísticas, bien podría ser un título de poder. La armadura no tenía nada que envidiar a la cota de malla pesada, pero una vez añadidas las bonificaciones a las estadísticas y su ligereza, el conjunto de gato negro era mucho más fuerte. Es genial. Es fuerte y se ve lindo. ¿Verdad? Te dije que era mi obra maestra, gaja. ¿Estás seguro de que podemos tener esto gratis? ¿Cuánto costaría si tuviéramos que pagar por él? No tendríamos suficiente dinero para ello, eso seguro. Sí, ese fue nuestro trato.
He tomado los materiales que me han sobrado, así que no tengo pérdidas ni nada por el estilo. Además, te agradezco que me dejes hacer este trabajo por ti. No podría aceptar tu dinero si me lo pusieras en la cara. Solo, una cosa, sin embargo. ¿Qué es? Hay algo con lo que debes tener cuidado con esta armadura. Es una armadura muy fina y, por eso, las reparaciones te van a costar más que el lindo dinero. Necesitarás esferas de maná, de las buenas, para ser exactos. Los gastos de reparación también van a ser bastante altos. Cuanto mejor era la armadura, más cara era su reparación. ¿Cuánto? 100.000 G la primera vez. A partir de ahí solo se volverá más y más caro por cada reparación. Uf. Eso es mucho. Lo es, pero recuerda que la capa tiene autorreparación. Eso se extiende a todas las demás piezas de la armadura mientras la lleve puesta. Tardará unos días en volver a estar en plena forma, pero mientras no tengas prisa. Eso es de gran ayuda. Puede que nunca tengamos que llevar el conjunto a reparar mientras seamos cuidadosos. Eso fue un alivio. Todo lo que queda ahora es el equipo de Jet. ¿El del perro? Sí. Me refiero a que tiene que equiparse con su etiqueta de identificación familiar, de todos modos. Supongo que no se puede equipar con equipo real. Había otro problema. Le expliqué a Garrus cómo Jet tenía la habilidad de manipular su tamaño. Él era mucho más grande en el combate, y su equipo necesitaba acomodarse a eso. Ninguna cantidad de dinero sería suficiente para reemplazar su equipo si rompía su collar cada vez que cambiaba a su tamaño original. Hay muchas piezas de armadura que vienen con la habilidad de ajuste de tamaño. Voy a arreglar una de esas para tu cachorro allí. ¿En serio? Arf. Por supuesto que sí. Dame 2 días. Gracias. ¡Agua! Jet saltó felizmente. Se abalanzó sobre Garrus y empezó a lamerle la cara. Oye, ya. Vaya, ahí va Garrus. Entonces, ¿cuánto te debemos? Ve bien, dame 50.000 G y puedo tener todo un conjunto listo. Por favor y gracias. ¿Sí, quieres detenerte? Tarf. Garrus le espetó al lobo feroz. No lo decía en serio, por supuesto, y Jet se dio cuenta de eso también. Se bajó del enano y retrocedió, esperando otra oportunidad para abalanzarse sobre él. Jet volvió a su tamaño original para que Garrus pudiera tomar medidas exactas de su tamaño. Lamió a Garrus en la cara con tanta fuerza que lanzó al viejo herrero contra la pared de su tienda. Lo mismo ocurrió cuando Garrus intentaba medir sus patas traseras con el lobo feroz moviendo la cola hacia el enano. Fue bueno que Garrus saliera ileso. Cualquier herrero normal habría necesitado ya varias pociones de vida. Admiré al viejo por su extraordinaria defensa. Me hice una nota mental para enseñarle a Jet a tomarse las cosas con calma mientras jugaba. Podría llevar a alguien al hospital en algún momento. Entonces, ¿a dónde se dirigen ahora?, preguntó Garrus mientras se limpiaba la cara con un trapo. Ulmut. Ya veo. Ya es hora de que me ponga en marcha. Ulmut es un destino tan bueno como cualquier otro para mi próxima parada. Oh, ¿quieres venir con nosotros, entonces? Nos encantaría tener al viejo herrero mágico en nuestro grupo. Él era fuerte, y sabía de nuestras circunstancias especiales. ¿Qué ruta vas a tomar? Nos dirigiremos al oeste de Dars, luego tomaremos un barco hacia el sur hasta Bulbola. Luego iremos a pie hasta Ulmut. Es un poco más caro comparado con una ruta terrestre, pero es más rápido. También quiero mostrarle a Fran lo divertido que es estar en un crucero. ¿Quieres venir con nosotros?, preguntó Fran, con un leve brillo de expectación en su voz. Amanda no podía acompañarnos en nuestro viaje. Tener a Garrus cerca haría las cosas más animadas. Me encantaría, señorita, pero no puedo. ¿Por qué no? Garrus suspiró y frunció el ceño. Nosotros, los enanos, somos gente de montaña, ya ves. Ajá. No nos llevamos bien con el agua. En pocas palabras, no sé nadar. Ya veo. Era una excusa muy propia de los enanos. Con lo corpulento que era Garrus probablemente se hundiría en el fondo del océano.
Oh. Eso es una pena. Lo siento. Supongo que nos veremos en Ulmut. Claro que sí. De acuerdo. Fran estrechó la mano de Garrus, prometiendo que se volverían a ver. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.